Hola, en este video vamos a conocer el contenido del archivo de configuración. Como se ha mencionado previamente, el archivo de configuración es un documento en formato YAML, en el que los parámetros están escritos en forma de un documento de texto. Las configuraciones están divididas en 6 bloques. Tenemos un bloque, otro bloque, otro bloque, hasta hacer un total de 6. Este texto en mayúsculas indica el nombre de cada bloque. Por ejemplo, el primer bloque se llama Template Input, el segundo se llama Columns Template y así sucesivamente. Dentro de los bloques tenemos claves y tenemos valores. Por ejemplo, en este primer bloque, las claves son folder y hay otra clave que se llama Input Template File Name. Y como valores tenemos la ruta y tenemos el nombre del archivo. En un bloque podemos tener una asociación de clave, valor. Por ejemplo, tenemos aquí una asociación clave y valor. Una clave tiene un valor. O podemos tener una asociación clave y lista. Por ejemplo, tenemos una clave y los valores en forma de lista. También en otros casos podemos tener los valores en forma de lista directamente sin necesariamente tener una clave. Dentro de los bloques, las dependencias de la estructura de los datos están indicadas por los 2 puntos y también por la indentación, que es este espacio que hay hacia la derecha en cada línea de código. Quiere decir que esta clave con su valor depende de este bloque y que este valor depende o pertenece a esta clave. Las claves y valores que hay dentro de este primer bloque se usan para indicar la ubicación y el nombre del archivo que contiene la información base, es decir, el número de parcela, genotipo, repetición, etc. El segundo bloque sirve para poner el nombre de las columnas que se encuentran en este archivo. Aquí voy a agregar todas las columnas que quiero que se extraigan. En el siguiente bloque llamado New Columns, vamos a indicar los nombres de las nuevas columnas y los valores que van a tener las filas en la nueva plantilla que vamos a crear. Las columnas que agregamos permiten identificar, por ejemplo, el nombre del experimento, el año, el ambiente o los tratamientos, y puedes agregar cualquier otra información que consideres relevante. De igual manera, aquí es donde ponemos la información que permite distinguir de un muestreo con otros muestreos que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí estoy indicando el nombre de la medida que voy a tomar y si esa medida la tomo de manera repetida durante el ciclo, voy a indicar un nombre que me permita diferenciar ese muestreo de otros muestreos de la misma medida. Aquí puede ser, por ejemplo, la etapa fenológica o el número de muestreo, según sea el caso. Por ejemplo, en el archivo que creamos en el video anterior, podemos ver que las claves se agregan
en forma de nombre de columna y los valores se repiten para cada fila. En el bloque Samples per Plot indicaremos las submuestras que vamos a tomar en cada unidad experimental. Esto nos ayudará para crear una fila por cada submuestra en la misma parcela. Por ejemplo, el valor que por default tiene el archivo indica que en cada parcela vamos a tomar 4 submuestras y a cada submuestra la vamos a llamar A, B, C y D. Por lo tanto, en el archivo final, el archivo contiene una fila por cada submuestra en la misma parcela. Incluso si solo vamos a tomar una submuestra, debemos indicar un nombre para esa submuestra. Por ejemplo, A, o puedo indicar, por ejemplo, para nombrar la submuestra podemos utilizar números, letras, palabras o combinación de ellos. El bloque 5 sirve para indicar el nombre de las columnas cuyos valores se unirán para crear un ID por cada submuestra. Es muy importante que los nombres de estas columnas estén indicados como claves o valores en los bloques anteriores. Por ejemplo, para crear este identificador de la submuestra vamos a utilizar el número de plot, el cual está indicado como un valor en un bloque anterior. Vamos a utilizar la columna sample name, que también está indicada como una clave en un bloque anterior. Vamos a utilizar la columna experiment, que está indicada como una clave. Vamos a utilizar la columna season, que también la tengo como una clave en otro bloque. La columna measurement, que también la tengo, y la columna sampling identifier, que está contenida como una clave en otro bloque. En el ejemplo de la plantilla podemos ver que este ID fue creado con los valores de otras columnas. Por ejemplo, el número de parcela, el nombre de la submuestra, el nombre del experimento, etc. Es importante asegurarnos que el ID sea único para cada submuestra, por lo que debemos seleccionar las columnas correctas en esta lista. Finalmente, el último bloque llamado Template Output sirve para indicar también en forma de lista el nombre de las columnas cuyos valores van a ser usados para nombrar el archivo de salida. La sugerencia es que utilicemos nombres que permitan ordenar e identificar fácilmente los archivos. En este ejemplo, si tengo varios archivos de esa misma medición, pero que fueron hechos en diferente etapa, cuando los ponga en una misma carpeta, me va a ser fácil ordenarlos. Primero se van a ordenar por nombre, después por medida, etc. En el siguiente video vamos a trabajar con un ejemplo en el que modificaremos los parámetros del archivo de configuración de acuerdo con la información de un experimento.